Vamos a ver la integración de tres procesos bioquímicos que son sumamente importantes para mantener la vida, para mantener la funcionalidad biológica. Esto es el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria o cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Pero no vamos a profundizar en cada una de ellas, vamos a destacar algunos puntos importantes. Lo que más vamos a revisar es la parte de la integración. Esto es cómo se conecta el ciclo de Krebs, cómo incluso se echa a andar el ciclo de Krebs, cómo se conecta con la cadena respiratoria y cómo este proceso está acoplado a la fosforilación oxidativa. Para ello vale la pena recordar que, bueno, nuestras células constantemente deben de estar consumiendo glucosa. Y esa glucosa puede venir de dos grandes o a través de dos grandes vías. La fuente exógena, que está representada por los alimentos que consumimos y que estos alimentos aportan glucosa a la circulación, o aquellas rutas metabólicas que pueden producir glucosa. Por ejemplo, la gluconeogénesis, por ejemplo, la glucogenólisis. En la circulación, bueno, la glucosa viaja libremente y debe de ingresar a todas las células. El mecanismo por el cual ingresa a las células es a través de proteínas transportadoras. Se abrevia como GLUT. Vemos aquí un GLUT y vemos aquí una membrana. Entonces la glucosa va a entrar y se va a transformar a través de todas las enzimas que corresponden o que pertenecen a la vía metabólica glucólisis, en donde el producto final que vamos a obtener pues es el piruvato. El piruvato va a ingresar a la mitocondria y dentro de la mitocondria se va a descarboxilar. Cuando se descarboxila, dicho sea de paso, esto ocurre gracias a un complejo enzimático llamado piruvato deshidrogenasa. Este piruvato, al tener un carbono menos que se liberó en forma de CO2, se va a quedar con 2 y se forma entonces una molécula de acetilo nada más. Después se le incorpora la coenzima A y entonces la acetilcoenzima A es reconocido por una enzima que se llama citrato sintasa, que es la primera enzima para echar a andar al ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo que el ciclo de Krebs se echó a andar. ¿Gracias a qué? A un piruvato que se descarboxiló y que me aportó moléculas de acetilo. ¿Gracias a qué? A que este piruvato se obtuvo por efecto de la transformación de la glucosa por la vía glucolítica de la glucosa que llegó desde la circulación. Siendo entonces, o retomando entonces cómo es que la sangre es un eje integrador entre células, entre órganos. Y entonces, una vez que el ciclo de Krebs acepta los acetilos, se convierte el primer, o se forma el primer metabolito que es el citrato. Y esto ocurre gracias a la unión del oxaloacetato, que fue el último metabolito que se obtuvo, más el acetilo que venía del piruvato. Entonces, entre ellos se forma una molécula de 6 carbonos que se llama citrato. Posteriormente ocurre una serie de reacciones en donde se forman distintos metabolitos, pero aquí lo importante, dado que quiero mostrarles cómo se conecta este ciclo de Krebs con la cadena de transporte de electrones, voy a destacar los procesos que involucran esta integración. Por un lado tenemos las deshidrogenaciones. Estas deshidrogenaciones lo que hacen es, y su nombre lo dice, es separar hidrógenos desde estas estructuras que se están formando. De esas 4 deshidrogenaciones, en 3 el hidrógeno es tomado por los NADS. Y entonces este es uno, este es otro, y por acá tenemos una tercera deshidrogenación en donde el hidrógeno es tomado por esta coenzima derivado de la nicotinamida. Una cuarta deshidrogenación ocurre a este nivel, en donde el hidrógeno es tomado, bueno, en este caso son 2, son tomados por una coenzima derivada de la flavina, ¿no? Que es el FAD. Entonces, en total, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 deshidrogenaciones, lo que produce 1, 2, 3 NADS y un FAD. Ahora, mientras estos NADS se producen, el ciclo de Krebs dio vueltas y se fueron formando los metabolitos que pueden ser utilizados para distintas vías. Ahora, mientras esto ocurrió, también hubo descarboxilaciones. Estas descarboxilaciones es esta pérdida de carbono en forma de CO2 o esta liberación de carbono en forma de CO2. La primera descarboxilación ocurre a nivel de
isocitrato alfa-cetoglutarato, donde vemos aquí la molécula de dióxido de carbono, y la segunda descarboxilación a nivel de alfa-cetoglutarato para convertirse en succinilcoenzima A, en donde vemos la segunda descarboxilación. Ahora, ¿qué hacemos con este CO2? Si bien yo decía al principio cómo se conecta el ciclo de Krebs, la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa, aquí no solo estamos viendo estas conexiones primarias, sino además estamos viendo, por ejemplo, cómo la glucosa contribuye vía la glucólisis a que este ciclo se mantenga dando vueltas, ¿sí? Esa es una. Otra, estamos viendo que los NADs y los FADs que se liberan de aquí, ¿a dónde se van? Bueno, de alguna forma contribuyen a este proceso, y ahorita lo vamos a ver, que se llama cadena de transporte de electrones o cadena respiratoria. Pero dado que aquí ya hay dos descarboxilaciones, ¿hacia dónde se van? Estos dióxidos de carbono que se liberan pueden tomar distintas vías metabólicas dentro de la estructura celular, pero también se pueden liberar hacia el espacio extracelular. Al haber una gran cantidad de producción de CO2 aquí, esto genera un aumento en la presión parcial de CO2. Y recuerden que cuando hay diferencias de presiones parciales en los gases tienden a difundir del de mayor presión hacia el de menor presión. Entonces, este CO2 va a difundir. Cuando difunde, este CO2 se incorpora a una molécula en los glóbulos rojos en la circulación que se llama hemoglobina. Y esa hemoglobina, cuando acepta el CO2, lo puede aceptar porque ya pudo liberar una molécula de oxígeno. Esta molécula de oxígeno llegó desde la respiración, desde el medio ambiente. Ahora, ahí me voy a detener un poco para continuar con las deshidrogenaciones que me aportaron 3 NADs y un FAD. Estas aquí no se observan, ¿no? Pero aquí están las crestas. En estas crestas es donde están las unidades respiratorias. ¿Qué es una unidad respiratoria? Es esta porción de la membrana interna de la mitocondria que está conformada por citocromos, ¿sí? Que se encargan de hacer el transporte de los electrones a lo largo de ellos, y una proteína que está acoplada a este proceso, que se llama ATP sintasa, y que es la encargada de realizar la fosforilación oxidativa. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Bueno, como pueden ver aquí, tenemos un NAD que fue, nada más lo voy a ejemplificar con este. Tenemos un NAD que fue liberado, pudo haber sido este, pudo haber sido este, o pudo haber sido este. Y lo que hace es liberar electrones, pero además liberar iones de hidrógeno. Y aquí vemos cómo los iones de hidrógeno pasan a través de la membrana. Una vez que los electrones pasan a lo largo de toda la cadena, van a ser aceptados por el elemento químico dentro de los que nosotros tenemos que presenta una mayor electronegatividad. Esto es una mayor afinidad por los electrones. Y ese elemento químico pues es el oxígeno. Este oxígeno, que es el que venía de la respiración, es el que va a aceptar a los electrones que vienen viajando a través de la membrana mitocondrial por el paso de todos ellos entre los citocromos que conforman a la cadena respiratoria. Pero además se le van a unir los hidrógenos que fueron liberados de este mismo NAD. Entonces tenemos el oxígeno que viene de la respiración, tenemos los iones de hidrógeno, tenemos la entrega de electrones, aquí va, y entonces formamos moléculas de agua. ¿Esto qué significa? Que si me llega oxígeno, pues le tengo que entregar electrones. ¿De dónde vienen esos electrones? Pues vienen de los hidrógenos de los NADs. ¿De dónde vienen esos NADs o esos FADs? Vienen de las deshidrogenaciones que ocurren en el ciclo de Krebs. ¿Por qué ocurrieron estas deshidrogenaciones? Bueno, porque hubo alguien que alimentó con acetilcoenzima a esta ruta metabólica. ¿Quién fue ese alguien? El piruvato. ¿De dónde venía? Del citoplasma. ¿A partir de quién se formó? A partir de la glucosa. ¿De dónde venía esa glucosa? Pues venía desde la circulación. Ahora, si se forma esta molécula de agua o estas dos moléculas de agua, ¿cuál es la función o cómo se le llama, mejor dicho, a esta molécula de agua o esta producción? Se le llama agua metabólica.
Esto significa, como nosotros siempre estamos respirando y siempre estamos llevando a cabo el ciclo de Krebs, siempre estamos haciendo deshidrogenaciones, siempre hay flujo de electrones a través de la cadena de transporte de electrones, siempre vamos a estar formando agua. Eso no significa que no debamos de consumirla, ya sea en forma líquida o en forma sólida como parte de los alimentos. Ahora, esta agua, y puse aquí un signo de interrogación, y pues ¿para qué la quiero, no? Bueno, esta agua es la que está aquí, en todo este medio intracelular, dentro del citoplasma o en la matriz mitocondrial o entre el espacio intermembrana que existe entre la membrana interna y la membrana externa de la mitocondria. Ahora, esta máquina, ¿cómo es que se puede mantener constante? Porque constantemente, podemos empezar de aquí, constantemente está llegando oxígeno, donde la presión parcial de oxígeno es mayor y esto hace que el oxígeno difunda hacia el interior de la mitocondria hasta la membrana interna y ocurra esto que tenemos aquí, que es la aceptación de los electrones, los iones de hidrógeno para formar agua. Esta agua a su vez se va a encargar de realizar diversas funciones, como cuáles, pues formar el medio en el cual se llevan a cabo todas las reacciones bioquímicas, porque es allí donde ocurren las reacciones bioquímicas. Es más, por eso ocurren las reacciones bioquímicas, porque tenemos un medio acuoso. Pero no son las únicas funciones, también mantiene a las sales como iones. Además, es un cosustrato en las reacciones bioquímicas. Por ejemplo, cuando el cisaconitato se convierte en isocitrato, debe llegar una molécula de agua. Entonces, siempre va a haber agua para que vaya a donde se necesite. Y se necesita en todas partes, ¿no? Ahora, esto que ocurre aquí en donde ingresa el oxígeno y se libera el CO2, pues esto es lo que llamamos intercambio de gases. Este es el intercambio, podríamos decir, a nivel celular, a nivel molecular. Sabemos que existe un intercambio de gases a nivel fisiológico a través de la membrana del alveolo, etc. Ahora, ¿por qué entró el oxígeno? Bueno, porque hay un sistema de desagüe en donde constantemente se libera CO2 al medio ambiente y esto permite que el oxígeno entre. Recuerden que estos dos gases se unen al hierro que está en el centro del grupo hemo, de la hemoglobina, de todas las moléculas de hemoglobina en todas las células rojas, en todos los eritrocitos o en todos los glóbulos rojos. Bueno, ahora una vez que todo esto está ocurriendo y les menciono, siempre ocurre, pues estos hidrógenos para poder haberse unido al oxígeno y a los electrones, estuvieron fluyendo a través de la membrana interna. Cuando esto ocurre, estos iones de hidrógeno tienen que buscar un espacio por donde regresar. Esto evita que la concentración este flujo de iones de hidrógeno evita que la concentración de iones de hidrógeno aumente aquí, modificando el pH, y después aumente acá, modificando el pH. Entonces, cuando se regresan para llegar hasta acá, hasta donde está el oxígeno, atraviesan por una estructura sumamente compleja con forma de un rotor. Y sí rota esta pequeña maquinita que se llama ATP sintasa, que es un complejo de proteínas sumamente complejo, que lo que hace es cuando rota gracias al ingreso o al paso de los iones de hidrógeno que venían de los NADs y los FADs, entonces esta estructura fosforila tiene un tipo de energía que lo que permite es formar un enlace de alta energía que une a una molécula de ADP con un fosfato inorgánico y entonces se convierte en ATP. Si esto se da de manera normal, esto se da de manera normal. El que esto falle puede afectar a la fosforilación oxidativa, de ahí entonces que se dice que son procesos acoplados. Bueno, este esquema muestra entonces no solo la conexión entre estos tres procesos muy importantes, sino de alguna forma nos muestra una de las vías por las cuales podemos estar manteniendo este sistema activo. Y además nos muestra la importancia de esos pequeños organelos que, como decía al principio, requieren de 900 proteínas para poder funcionar y que no solo hacen ciclo de Krebs, cadena respiratoria y fosforilación oxidativa. Además hacen otras funciones que se llama mitocondria.